Leía el otro día la última novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro, que se llama Catedrales y está ambientada en Santiago de Compostela, y me hizo especial gracia un párrafo en el que contaba que muchos peregrinos últimamente, cuando llegaban exhaustos a sentarse o simplemente a dejarse caer frente a la Catedral de Santiago, tras días de caminatas y kilómetros y ampollas y cargando con la mochila, sentían de repente una profunda desilusión al verla, al llegar ese momento de estar frente a la catedral, porque estaba cubierta al estar siendo restaurada, cubierta con andamios y con lonas y con carteles. Habían visto fotos en internet, habían investigado por ahí, pero no sabían lo de la restauración, así que la decepción era mayúscula y tenían que ir a comprar por ahí en las tiendas de alrededor de souvenirs fotos para al menos, ya que no tenían la foto mental, el recuerdo, mantener esa postal, esa pequeña foto de la catedral en plenitud. Pero al menos no dejaba de estar ahí la catedral, debajo de todo eso. Decía Gistau, que me hacía muchísima gracia, que lo peor es cuando vas a un sitio que te gustaba, que añorabas, un café por ejemplo, y habían abierto de repente un Sephora o un Starbucks. Y decía, en todos mis recuerdos han abierto un Starbucks. Algún día descubriré que hasta una antigua novia ahora es un Starbucks. Pero pensaba que cuántas veces me ha ocurrido a mí eso mismo, o a todos, ¿no? Lo de la catedral. Días de espera y de ilusiones, de sacrificios, de fe, de proyecciones mentales, de fotos hechas a partir de las fotos de los demás, para luego llegar y encontrarte con la Catedral de Santiago, o con lo que sea, en llegado el caso, rodeada de andamios y tapada, solo con una visión parcial del momento. Mientras no puedes evitar pensar, no era esta la imagen mental que tenía yo de este momento. Y pasa con las catedrales, pasa con las personas, pasa con los trabajos, pasa con los viajes y pasa con las hamburguesas del McDonald's. Pero luego pensé, más allá, pensé en la cantidad de veces en las que yo he sido la Catedral de Santiago y me he rodeado de andamios y de carteles y de lonas. Las peores son esas en las que además se pone una foto de lo que se está cubriendo precisamente, ¿no? Que es como cuando se prohibió el emoji de la pistola y solo se podía poner el de la pistola de agua, ¿no? Para esto mejor no pongas nada. Y a veces crees que lo haces por protección, ¿no? De ti mismo y de los demás, para que no se caigan cascotes, para no manchar. Cuando luego realmente lo que estás haciendo simplemente es taparte y alargar todo eso. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Una de las personas que más me quitó los andamios que me rodeaban fue mi invitada de hoy, Eva Serrano. Eva es la fundadora de la editorial Círculo de Tiza y fue la que me insistió para que publicara un libro con ella. Recuerdo la primera vez que me escribió y que me llamó por teléfono, estaba en Nueva York yo precisamente, por esa fecha, para contarme todo el proyecto que tenía en su cabeza y lo que había pensado, y recuerdo con claridad todo lo que tenía a mi alrededor en ese momento, cuando recibí la llamada, de lo que llevaba puesto, de la película que estaba viendo en la tele, de todo. Y voy a hablar con Eva sobre libros, sobre que no pasa nada por empezar tarde las cosas, sobre autores favoritos, sobre la supremacía del desayuno sobre el resto de las comidas del día, sobre series y sobre perder el miedo a perder cosas. Así que quítate los andamios, ponte una copa de Seagrams, una chisporroteante y copa de esas que escasean hoy en día, de Seagrams, y deja que la conversación inunde todo lo que tengas a tu alrededor.
Pon el cartel de no molestar y acompáñanos. Hoy tenemos de invitada en el Hotel Jorge Juan a probablemente una de mis personas favoritas, la editora de Círculo de Tiza, Eva Serrano. ¿Cómo estás, Eva? Pues estoy encantada y mucho más de saberme una de tus personas favoritas. Lo sabes Me perfectamente. has dado una gran alegría. Una persona con la que me encanta charlar. De hecho, otro día no sé por qué me acordaba de esos momentos que yo iba a la editorial con algún problema o alguna cuestión, con mi libro o con lo que fuera, y iba a tu editorial, que además es preciosa donde estáis, y me hacía mucha gracia porque te ponías de repente a fumar medio escondidas pegada a la ventana, con la ventana abierta, y luego hacías de repente una reflexión hondísima sobre las bugambillas del patio o otro tipo de planta que tenéis por ahí y de flores, y salía de ahí diciendo mucho mejor, como un spa mental, y digo, no sé si he solucionado algo, pero me voy con una reflexión sobre la vida y las flores y lo efímero, maravilloso. Bueno, la verdad es que no, seguro que no te solucionaría absolutamente nada, porque además no hace falta. Es decir, yo creo que cuando uno tiene dudas, realmente las respuestas ya las tiene y a veces solamente necesita divagar. Entonces encontrabas un buen sitio, porque yo soy una tremenda charlatana. A mí me encanta hablar. Genial para el podcast, me viene esto. Y cuando encuentro a alguien que está dispuesto a escuchar, pues me vengo arriba. Entonces, probablemente tú no solucionarías nada, pero yo sí. Yo sí. De hecho, me encontraba antes una viñeta del New Yorker que me ha hecho mucha gracia, que decía, era como con la voz de Jodie Foster, la inspectora Clarice, ¿no? Y decía... ya sé que no debería haber dado detalles de mi vida privada a Aníbal Lecter, pero es que no estoy acostumbrada a que los hombres escuchen tanto. Me hacía mucha gracia lo de con Aníbal Lecter ahí de... Es que la gente siempre dice que es difícil encontrar un buen conversador, que a mi manera de ver, intentar ser un buen conversador, no sé si conseguirlo, pero al menos intentarlo es una forma de deferencia hacia los otros. Pero... a mí me parece mucho más difícil encontrar un buen escuchador. Tú eres un buen escuchador y entonces nuestras reuniones eran interesantes porque efectivamente hablábamos de cualquier cosa menos del libro, pero bueno, yo me fumaba 2 o 3 cigarrillos ante tu cara de asombro porque podía ser el mes de enero y estaba la ventana abierta y ya está, ¿no? Es que al final las cosas surgen seguramente cuando no las buscas, ¿no? Cuando... la divagación es una cosa muy, muy, muy interesante porque requiere tiempo, que no casi nunca se tiene, y requiere bueno, una especie de voluntad no esforzada. Y además, bueno, a mí también me encantan los libros y luego pues tenías ahí tu editorial llena de libros tuyos y por supuesto de otros que comprabas por ahí, raros, ediciones extrañas, ediciones preciosas tuyas, de estas que eran, lo abrías y eran todo un proceso de edición súper complejo. Y es como, para mí era como ir al laboratorio del típico científico loco, lleno de ideas, de proyectos, de cosas que ha visto por ahí. Y era lo mismo, ver tu librería llena de, o sea, tu biblioteca llena de ejemplares raros de libros y cogías uno, ibas a por otro. De hecho, te quería preguntar un poco eso, ¿cómo ordena como tú una editora con tantos libros que has tenido, que almacenas por miles? ¿Cómo te ordenas? ¿Si tienes un proceso de ordenar tu biblioteca o ninguno? Yo en general no suelo tener un proceso para prácticamente nada, porque tiendo al caos y a la entropía en general. Entonces no, la verdad es que no ordeno los libros de ninguna manera, por acumulación y tengo la gran ventaja de tener una enorme memoria fotográfica. Entonces recuerdo más o menos dónde lo dejé. Pero bueno, hace no mucho tiempo me tuve que cambiar de casa. Me fui de una casa muy grande donde vivía con 6 hijos y ya me fui con una sola a una casa mucho más pequeña en Madrid, a un piso, y tuve que renunciar a un montón de libros, muchísimos libros. Y la gente cuando lo contaba me miraba como si
no sé, como si hubiera dejado a mi perro abandonado en un descampado, ¿sabes? La verdad que no sacralizo mucho casi nada, tampoco los libros, ¿eh? Llegó un momento que dije, bueno, de este lado para aquí ya no me los puedo llevar y simplemente que venga alguien y se los lleve. Creo que los compró alguien para decorar restaurantes o algo así. Afortunadamente tengo un marido que es más organizado que yo y rescató cosas asombrosas, por ejemplo. Salvó cosas, por ejemplo, un libro de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, que es uno de mis favoritos, que estaba firmado por Vargas Llosa en el día de mi 50 cumpleaños y además con un dibujo de Arroyo. Qué maravilla. Y estaba allí. Bueno, ese se Estaba rescató. estaba En lo que ya dije, ya no me da para buscar más. O sea que no, la verdad que ordeno mal. Así es como luego la gente encuentra verdaderas Sí. joyas en libros, porque se pierden los libros. Pero está bien eso. Sí, sí, sí. Es que eso está bien. Es que las cosas tampoco son tuyas del todo. Pues bueno, luego otro lo encontrará y dirá, ¿quién sería esta Eva que cumplía 50 años? Y a lo mejor resulta que de ahí sale otro libro, no sé. El caso es que ese se salvó, otros seguramente no se habrán salvado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues 7 años con tu editorial, con Círculo de Tiza, que bueno, creo que yo puedo hablar de primera mano, que ha sido una etapa muy divertida tuya, muy exitosa, con muchos libros que has dado a conocer, muchos autores que has descubierto. Y el otro día, por ejemplo, hiciste una fiesta muy bonita en la que juntaste a muchos autores, a periodistas, a gente de todo tipo, y fue bonito ese encuentro. Fue bonito, yo estaba bastante aterrada, aunque no soy nada miedosa, la verdad. Pero tenía mucho miedo porque pensé que no iba a venir nadie. Luego vinieron mucha gente, bueno, vinieron muchos amigos que son muy generosos en general, la verdad. Fue muy bonito porque yo nunca me he creído del todo una editora, sino como alguien que iba probando. Empecé tarde, algo que no sé si está, digamos, de alguna manera penado, ¿no? Empezar muy tarde. Que está la mal gente... visto en general eso, Está ¿no? más visto en general, empezar tarde, cosas. aunque supongo que eso va a cambiar porque tenemos una expectativa de vida tan larga que nos va a dar tiempo a tener 2 o 3 vidas, ¿no? Entonces empecé tarde y empecé pensando que como no soy río me vuelvo cuando quiero, que si no salía bien, bueno, pues que ya veríamos. Y a lo mejor tal vez esta falta de propósito, ¿no? Esta falta de ambición fue lo que me permitió seguir haciendo, porque bueno, se va haciendo. Vino mucha gente, cuando yo los vi a todos allí, gran parte de ellos estaban en mi catálogo. A mí de verdad me sorprendió muchísimo y pensé, Ya. ¿cómo? Sí, Como sí. decía Leila Guerrero, ¿dónde estaba yo cuando escribía esto? Sí. Pero ¿dónde, o sea, quién era? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo he conseguido? ¿Cómo es posible que esta gente haya confiado en mí, que sabía muy poco? Y me puso muy contenta, la verdad. No, fue muy bonito y además eso, un abanico de autores muy amplio, un espectro desde todas las edades y estilos y todo, y fue muy, muy bonito. Yo creo que además eso, que es muy... cuando tú te preguntas a ti misma por qué he convencido a tanta gente, yo creo que es por tu forma de ser, que es verdad, es muy especial. Yo cuando te conocí la primera vez pensé, esta mujer parece como de una película de un personaje de Woody Allen, o un poco Fran Lebowitz, que yo siempre a veces te veo un poco así. Ojalá. Que tú eres muy fan Ojalá, soy muy fan de Fran Lebowitz. De hecho, intenté durante mucho tiempo quedarme con alguno de sus libros, pero bueno, no siempre se gana. Y no, o sea, son libros que son curiosos porque no sé si la traducción al español se pierde algo por el camino. Hay algo ahí en ese humor. También pasa con Nora Ephron, que aquí en español no ha funcionado tanto. Y hay algo ahí de ese humor muy neoyorquino, muy judío, muy americano, sí, que la traducción se pierde algo. Hay en la traducción, traduttore, traditore, ¿no? Siempre, pero el castellano es un idioma muy rotundo, y muy sonoro y muy solemne. Entonces, no sé, es posible. También hay un paso del tiempo, ¿sabes? Y
Y también hay un humor que deslocalizado Claro. no se pierde, porque el humor inteligente siempre se mantiene, pero no sé si no sé si se queda se queda fuera de Sí, 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 sitio. sí. Es No, una porque cosa claro, rara, ¿eh? hace poco estaba leyendo el libro de Fran Lebowitz precisamente y hay un humor ahí muy de esa época que queda desactualizado de alguna manera, sin desprestigiar el libro No, y a no, Fran es Lebowitz que me buenísimo. parece genial, ¿eh? Pero que es verdad que dices, a lo mejor conecta menos ahora, no sé, o que era un producto muy de ese momento, porque ella es así, muy de observar lo que está ocurriendo en, en el ámbito cultural y en la sociedad en ese momento, y de hecho era así, se llamaban Social Studies, ¿no? Esos libros que son observaciones muy puntuales y coyunturales. Y lo que me resulta un poco sorprendente es que estamos en el primer tercio del siglo XXI y ya hay muchas cosas de finales del siglo XX que nos resultan muy, muy, muy ajenas Mm, o que nos resultan lejanas. Es muy rápido, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo y cómo han cambiado los lectores. Por otra parte, al final los libros buenos siempre encuentran su lugar. Esto que me dices de que, de que yo te recordaba, me dijiste una vez que nos encontramos en un restaurante, me dijiste, es que siempre me has parecido como una editora neoyorquina judía. Eran digamos, tres calificativos sí. seguidos, ¿no? Y a mí me hizo muchísima gracia, la verdad. Eh, eh, Sinceramente yo no he tenido nunca mucha conciencia de ser de encajar mucho en casi ningún sitio. Siempre me he sentido así un poco fuera de sitio, casi Ya. en cualquier parte. Lo que te hace sufrir mucho cuando eres adolescente Ah, y te pone en una posición comodísima cuando vas alcanzando años, porque tu abanico de intereses es muy amplio y, y casi puedes encajar en cualquier sitio porque no tienes mucha intención de ser nada en concreto, ¿sabes? mm. A mí me encanta hablar con gente joven, talentosa y, y me enseñan mucho y la verdad es que yo contigo aprendí un montón de cosas y con otros autores también que, que están con un talentazo tremendo y que hacía falta un cambio generacional en la manera de mirar el mundo, por esto que te he dicho antes, ¿no? Que ya ciertas miradas de finales del siglo XX nos nos resultan muy, muy antiguas. Ah, ya, 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 es un fenómeno extraño el que dices, el de que parece que fue ayer, ¿no? El siglo XX y ya estamos, Mm. al mismo tiempo lo vemos muy lejano en cosas. Y luego también, por ejemplo, el otro día lo pensaba y digo, cuando pasan grandes revoluciones en el mundo o grandes historias, a posteriori siempre pensamos y decimos, ¿cómo la gente no se enteró de esto, no lo vio venir? O dónde estaban cuando estaba ocurriendo esto, fraguándose. Pero luego es verdad que es complicado darse cuenta de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo el tema de los bitcoins, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo mucha idea, picoteo, leo por ahí, me quiero interesar, pero no sé muy bien dónde acudir. Unos dicen que es una burbuja, otros son como evangelizadores de eso. Y dices, claro, esto es cuando luego pasa el tiempo y la gente analiza una época de una crisis o de una burbuja o al revés, de un éxito tremendo que la gente no estuvo rápido. Digo, claro, es que a veces pasa eso, de que no tienes la perspectiva suficiente en el momento para darte cuenta de lo que está ocurriendo y no sabes dónde acudir, dónde leer, dónde ver, no sabes la sensación que, y aquí con tanta información a veces me colapsa eso. Bueno, seguramente es que de todas las múltiples revoluciones que hemos pasado en muy poco tiempo, ¿no? Condensadas en un espacio muy breve, yo creo que la más determinante es precisamente eso, o sea, que pasan muchas cosas y muchas cosas a la Mm, vez y que entonces uno evidentemente no puede estar enterándose de todo. Yo es que hace muchísimo tiempo que abdiqué de intentar enterarme de casi nada en realidad. sí. Entonces, pues seguro que me estoy perdiendo montones de cosas y me da igual. Yo creo que el gran cambio es que todo se hace virtual. O sea, el dinero es virtual. Ahora de repente está Facebook, que hay que pensar que se llama libro de caras, telita. Sí, sí, sí. Bueno, era un anuario, ¿no?
ahora va a ser una cosa meta, que es como que vivas en un mundo virtual, Es entonces el terrible. cuerpo ya no existe. Me decía una amiga hace poco, que no, pero tú no tienes esto, que es que te puedes comprar un bolso en este mundo virtual y es un bolso, yo qué sé, de Gucci, por ejemplo, pero es más caro que el bolso de verdad. Y yo la estaba mirando y decía, pero ¿de qué me estás hablando? Decía, bueno, pero es que no puedes quedarte fuera, porque si te quedas fuera es como la gente que se negó a tener móvil en su día, se queda fuera. Y digo, Claro, eso es. pues me quedo, pues Sí, sí, o sea, pues hasta ahí llegué. hasta ahí llegué, ¿qué voy a hacer? Me quedaré fuera, Llegué tantas a- veces me he quedado Llegué fuera. a móvil, a redes sociales, Sí, surfé un poco ahí, pero ah. ya a los NFTs estos ya me No, quedo... yo se lo dejo a las siguientes generaciones Sí. que seguramente tendrán una capacidad de moverse más rápida, ¿no? Pero hay algo muy perverso en querer estar en todo y en todos los sitios a la vez. Es que hay que dejarlo pasar, pues como los libros que se van, como las cosas que se pierden, como, no sé, los amigos que un día pues ya no están. Es que la vida es perder cosas todo el rato Sí. y ya hay una ansiedad por estar en todo en tiempo, saber de todo. Joder, qué difícil es eso, El ¿no? concepto incluso de la nube, que es un poco Bueno. agobiante, ¿no? El concepto de una nube en la que está encima de ti siempre, que le puedes dejar cualquier cosa y nada se va a perder porque no puedes perder ni una foto de... Y a veces es bonito eso. A mí alguna vez me ha ocurrido que soy un poco a veces desastre con los móviles y no me entero tampoco, o los pierdo o se me rompen. Y alguna vez que he perdido todo en el móvil, que es un poco molesto, ¿no? El tener que... Perdona, Es bastante molesto, es que pierdes un poquito de tu alma, ¿eh? Sí, sí, pero al mismo tiempo hay algo ahí también de paz interior, de decir, mira, reset, empiezo de cero, no tengo... Pierdo móviles que ya no usaba, me da como un poco de espacio mental, libero a mí mismo espacio mental. A mí me pasa una cosa que me encanta la etimología de las palabras, ¿no? Y me encanta el origen y bueno, incluso los significados más simples. En un inicio, cuando todo esto empezó, y entonces decía, no, porque esto ya lo subes. Y yo decía, ¿pero lo subes a dónde? Tal vez que era muy literal con las palabras, pero esto enlaza con lo que hemos hablado de la virtualidad. Es que ya las palabras tampoco significan lo que significan. Subir no es subir. Subir es lanzar y, bueno, y confiar, porque esto requiere una confianza de que alguien en las nubes, no sé, lo va a recoger. No sé, tal vez por eso me gustan tanto los libros, porque cada vez me gustan más las cosas físicas, ¿sabes? Cada vez me interesa más lo que se puede tocar y aquello en lo que entran a funcionar los 5 sentidos, que huelen, que se tocan, que se miran, que... bueno, hay libros que incluso se escuchan porque tienen unas cubiertas que casi tienen sonido, ¿no? Cada vez me tiene más harta, seguramente por desconocimiento, las cosas virtuales, los amigos virtuales, los opinadores a los que no conoces, no sé, el dinero que tienes y que no lo tienes porque se te olvida la contraseña, que a mí se me olvidaría seguro, ese bolso que te compras en el mundo B y que vale más que el de verdad. No sé, estaré mayor, pero es que no. Me gustan los libros y me gustan las palabras y me gusta la gente que hace libros con los que además acabo teniendo en general una relación de amistad porque son de verdad y entonces tienen miradas personales, particulares, opiniones con las que puedo estar de acuerdo o no, pero que en absoluto es relevante que yo esté de acuerdo o no con ellos, pero que los puedo invitar a comer, ¿sabes? Que me pueden ver fumándome un cigarrillo en enero con la ventana abierta. Es que yo no quiero tener amigos virtuales, ni libros virtuales, ni dinero virtual, ni nada virtual. No me quedará más remedio, obviamente, pero me resisto un poco. Haces bien, estoy de acuerdo. Aquí tengo otra tradición, ya la conocerás, que es la del cuestionario Proust, y tengo muchísimo interés en hacerlo contigo, porque sé que me va a permitir acceder a puertas de tu cabeza que a lo mejor yo no conozco y que seguro que va a ser una buena oportunidad para hablar de temas que me interesa sacar contigo. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Bueno, mi idea de felicidad perfecta es que no existe la felicidad perfecta.
pero puede ser lo más cercano a un día en otoño, sin planes predeterminados y poder deambular desde muy temprano por la ciudad. Me gusta. Es corta, es temporal, como todas las felicidades, claro. Muy corta, ¿eh? Porque otoño en Madrid, para empezar, ya cada vez va siendo menos... O sea, dura menos que la Dura menos. sensación. Me vale Madrid, me valdría Nueva York, me Sí. valdría París, Sí. me valdría una ciudad en otoño. Y la idea de poder disponer del tiempo para perderme. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es el dolor de la gente a la que quiero y mi propio deterioro. Un rasgo que no te guste de ti misma. Hablo mucho. Hablo mucho y soy un poco acelerada. Pero eso de hablar mucho, por ejemplo, y volviendo a antes, yo estaba viendo el anterior documental de Fran Lebowitz, que se llama Public Speaking, que ella, bueno, pues cuando recoge muchas charlas suyas, muchos coloquios, pues, y ella habla de que le gusta ser charlatana o que le gusta mucho tener opinión sobre las cosas y compartirlas. Y ella tiene una capacidad para hablar y enlazar ideas y poner temas sobre la mesa que me parece muy inspiradora. Bueno, pues entonces voy a ser menos modesta y tal vez mi mayor defecto, o algo que no me gusta nada de mí, es que soy muy rencorosa. Bienvenida al club. Aquí. No vengativa, ¿eh? No soy vengativa, Efectivamente, me pero gusta que soy hagas la rencorosa. Sí, no puedo olvidar. No puedo olvidar, tengo muchísima memoria y no puedo olvidar. Eso es malo. Tienes buena memoria, además, tienes buena memoria para ciertos temas, me lo has dicho antes, ¿no? Pero para los nombres, por ejemplo, se te va, ¿no? No, los Eso nombres no me acuerdo de ninguno. Muy raro eso de la memoria, como para algunas cosas es muy buena y para otras, en cambio, se te complica mucho. Sí. A ver, mi problema es que yo recuerdo, mi memoria es, según me dijo una vez un neurólogo amigo, es que es una memoria sensorial. Entonces eso es fatal, porque si yo, por ejemplo, me ha pasado algo contigo desagradable o algo que me ha hecho daño, yo no es que me acuerde de qué pasó en ese momento, es que me acuerdo de cómo ibas vestido, qué música sonaba, cuál era la luz. Entonces, claro, es que revivo. Entonces, claro, soy tremendamente rencorosa. Eso es posiblemente mi mayor defecto, sí. ¿Y te parece un defecto de verdad? Es que yo intento que el rencor sea algo aceptado en la sociedad. Como una herramienta de supervivencia, casi. Absolutamente. Vamos a ver, yo es que he llegado a pensar incluso que... no sé, ciertos castigos físicos están... No entiendo por qué están tan mal vistos, pero el rencor, yo no sé si es bueno o malo. Creo que las personas que no son rencorosas y que tienen capacidad para olvidar pueden ser más felices. Quedarte enganchado en cualquier cosa que ha ocurrido en el pasado es como llevar permanentemente una piedra colgada de un pie. Pero no se puede evitar. Y sí, también es una manera de protegerte de aquello que te hace daño, de aquellas personas que te resultan tóxicas. Pero es que te vuelve, es que te vuelve. Es que es un sentimiento que no se va nunca. Y es un poco así como... Además tiene como un sabor a óxido, ¿sabes? Como si chuparas un hierro oxidado. Esa cosa así. Me encanta el sabor a óxido por la mañana. Es lo que hago nada más levantarme. Me bebo mi café americano y luego una lata de... Una cosa así un poco mohosa. De clavos oxidados. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Pues no me gusta nada, no me gusta la ruindad. O sea, no me gusta la gente ruin. Quiero decir, puedo entender casi todo lo demás, que sea... Puedo entender la mentira, puedo entender, yo qué sé, que alguien me robe el móvil si le hace falta o lo que sea, pero ser ruin, ¿no? Esa cosa pequeña, ese jugador de chica que no sé, que discute por cosas pequeñas, que no se alegra de lo que le pasa bueno a los demás. En general, la gente poco generosa me resulta poco agradable.
Una última exposición de arte o museo que hayas visitado y que te haya impresionado o inspirado de algún modo o que te haya venido bien. Bueno, lo cierto es que como hemos pasado 2 años ahí en una neblina rarísima, pues me he tenido un poco síndrome de cabaña y me he movido poquito. Pero recuerdo en Londres, antes Mm. de que nos pareciera que el mundo se acaba, que no se acaba nunca, afortunadamente, una exposición que era todo el arte abstracto americano. Y empezaba como en Pollock y terminaba en lo pop, más pop, en San Francis, y toda esa evolución de la abstracción en el museo, que no sé cómo se llama, de Londres, pero que tú sí, ese enorme museo, L- donde está Anis, que siempre tienen un patio enorme, La que Tate. ponen Anis Kapoor, No sé. eh, Ahora no caigo. te lo diré. Y me gustó muchísimo esa exposición, porque pude ver la evolución de esa cosa que se llama abstracción, que es esa idiotez de que cualquiera puede hacer y claramente no. Es verdad que cuando luego me fui leyendo la vida de la mayoría de los pintores que estaban allí, casi todos eran esquizofrénicos y Sí, estaban San fatal. Francis, de hecho, tenía un Sí, montón de enfermedades. De hecho, sí, muchos. ahí hay algún tema que siempre me ha interesado y del que he leído pues, en gente del mundo del arte sobre si a veces el dolor era necesario para hacer buen arte en la pintura, ¿no? Porque también Frida Kahlo era así, mucho atormentado, pero también con dolor físico, o sea, puramente físico el dolor y plasmarlo ahí de alguna manera en el lienzo. Y siempre me lo he preguntado eso. También es interesante pensar cómo toda esta generación, ¿no? Casi desde la posguerra, es verdad que empieza en la posguerra cuando no es posible imaginar lo que se vivió, eliminar por completo la figura, Mm, ¿no? O sea, arrasar con cualquier cosa reconocible. Me pareció muy interesante verlos así, seguidos, y no entender, pero asomarme un poco a ese misterio de por qué alguien se pone a intentar construir el mundo a base de deconstruirlo. mm. También yo creo que hay una evolución que a veces nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Pero cuando también lo notarás tú leyendo a clásicos, que ahora nos parece imposible caer en la cuenta de que había escritores que tenían que explicar cómo era una tormenta a alguien, porque nunca había vivido, porque por lo que fuera estaba en una zona en la que no había eso y no habían viajado y no habían conocido el mundo y no tenían imágenes, no tenían casi enciclopedias, no tenían y la gente no era consciente. Entonces tenían que explicarlo con palabras y plasma. Era la forma que tenían ellos de hacer un reportaje casi fotográfico o de pues, contarlo con palabras. Entonces, a veces eso ahora, con pasado el tiempo, te parece recargado o lento o demasiado explicativo. Pues con la pintura igual, a veces la pintura religiosa era para explicar a la gente pasajes de la Biblia o la historia de la creación o lo que fuera. Y claro, llega un momento en el que la gente dice, ya, esto no lo necesitamos, ¿no? No nos vale. Claro, no nos vale. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial no nos valía prácticamente nada, ¿no? Eh, la verdad es verdad que cuando lees libros un poco más... Tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? No te tienes que ir a los clasiquísimos o al barroco. Pero una cosa que ha desaparecido prácticamente del libro actual, tal como se conoce, o de la novela o de la narración, es la descripción. Las descripciones, que antes eran muy minuciosas y que ocupaban mucho espacio, ahora prácticamente han desaparecido. O sea, es como que el autor da por hecho que el lector Claro. ya conoce cualquier cosa que le esté contando. No tiene que describir San Francisco, por ejemplo. Porque, bueno, si no lo conoces, pues vete a la Wikipedia o vete a no sé qué y vas a encontrar San Francisco. Y entonces es muy raro porque los libros sin descripciones están fuera de lo que podía entenderse como la novela en sí misma, ¿no? Tal vez la gente dice, la novela es un género del siglo XIX.
puede ser, era una manera de hacer conocer a mucha gente situaciones y entornos que no conocía o que no vivía, ¿no? Y entonces dice, no, pero la novela no tiene sentido por esto. Yo digo, no, es que la novela puede que empiece a deshacerse y por eso se va todo el tiempo a la autoficción cada vez más, porque no hay descripciones. No había caído en eso, pero es que es verdad, es que la descripción ha desaparecido. Tal vez Jonathan Franzen se meta ahí, pero claro... Acaba de sacar su libro. Acaba de sacar su libro, pero es que son libros de 500 páginas. Sí. Y poco más, ¿eh? Es que hay muy poca descripción en las cosas ahora, en los relatos muy poca. Es más, mucha gente, a mí, la primera crítica que alguien me transmite sobre un libro es que era demasiado descriptivo. Y me parece curioso eso, que la descripción ahora sea como algo, como tenemos tan poca capacidad de atención, yo creo, la gente se entretiene, ¿no? con demasiado en lo de cómo me describe el lago con la vegetación que hay al lado, y a la gente eso ya le aburre o no tiene paciencia o le cuesta. Yo es que creo que cada vez más estamos en que directamente es una inmersión directamente en la actuación y en la situación, sin prólogo, sin contextualizar y sin nada. Y ya lo ves, por supuesto, en cualquier red social. Tú te pones a ver a alguien y ves a alguien bailando directamente. Y no tiene que explicarte previamente por qué baila, si es que es su cumpleaños o es que está, yo qué sé, haciendo rehabilitación de la rodilla. No, es que simplemente ya te coloca al personaje actuando, haciendo. Y entonces en la novela ha eliminado todo lo que no es acción o lo que no es diálogo o lo que no es meter directamente al lector de golpe y porrazo en una situación sin explicarle previamente por qué ese personaje está ahí. Eso hace que muchas novelas sean muy malas. Porque es como, oiga, pero ¿por qué me empiezas a...? Te empiezan a contar ya, te ponen al personaje en primer plano, y además, en realidad, da igual en qué ciudad está, porque todas las ciudades básicamente son iguales. Así que, bueno, esto no es un alegato contra la novela, que me sigo leyendo novelas, pero si tú es como esto, ¿no? Que dicen, no, si esta chica le quitas el pelo y le quitas que tiene unos dientes muy bonitos, pues no sería guapa. Bueno, entonces no sería esa chica. Yeah. Pues claro, si a una novela le quitas la descripción, le quitas el entorno y le quitas la descontextualizas, pues no sé si es una novela o qué es. Sí. Una última serie que te haya gustado mucho. Yo creo que sé cuál vas a decir, que aún no he puesto con ella, pero vamos. Una última serie que me haya gustado mucho. Bueno, a ver, no estoy viendo muchas series últimamente. Bueno, a ver, me gustó mucho Secretos de un matrimonio. Sabía que me gustó sabía mucho. Que ibas a ir por el lado de la intensidad. Ya, esa es muy, muy intensa. La verdad es que luego vi la película original. La de Bergman. La de Bergman, y tengo que decir que me pareció mejor. Aunque dije lo contrario en origen. La película. Me pareció mucho más moderna y mucho más osada. Pero bueno, esta me ha gustado mucho. Estoy, por supuesto, viendo Succession porque me fascina el atrezo, me fascina el que hace la sastrería que viste a esa gente, porque me encanta, y me hace mucha gracia que lleguen a donde lleguen, siempre hay un coche esperando. No hago más que pensar en la logística, el que organiza que el coche esté allí, que le abran la puerta. Bueno, me gusta, pero no estoy viendo muchas series ahora, La verdad, me dejó muy impresionada y me he enganchado muchísimo a las series muy violentas, tengo que decir. Me pasó en el confinamiento, me vi Vikingos entera, los 6 capítulos o los 6 temporadas o no sé qué, súper gore, la gente moría todo el rato, cortaban cabezas, sangriento, no sé qué, y me encantaba. O sea, tal vez, fíjate, porque era nada virtual, era todo muy físico, eran todo cuerpos, ¿sabes? Y me enganché a series súper violentas, la verdad. No conocía la faceta más tarantinesca de Serrano. Muy tarantinesca, pero y además pensando, y además es que esto ni siquiera es ficción. O sea, es que esto era así, es que el mundo era así. Por lo tanto, todo esto que está pasando es nada comparado con lo que pasaba. Es una versión, ¿sabes? Desnatadísima de lo que debió ser aquello. Claro, cómo tenía que ser, ¿no? Nacer en el siglo XIV, en el siglo XII,
Si no te morías de una peste, te llegaba cualquiera y bueno, te hacía cualquier tipo de cosas horrendas. El rey era un ser monstruoso, a todo el mundo era aterrador. Y entonces yo decía, bueno, esto es muy malo y es muy tremendo, pero aquí estoy en mi casa, tengo calefacción, tengo comida. No sé, a lo mejor era por eso. Hay algo ahí psicológico en eso que me puedo sentir algo reconocido. Yo, por ejemplo, aquí muchas veces he hablado que me gusta ver documentales sobre estas historias truculentas de un asesino en serie, ¿no? Porque me gustan también los juicios, cómo funcionan, cómo tratan de encarcelarle, cómo el periodismo lo cubre, ¿no? Hay algo ahí, algo general que me parece muy, muy revelador de la sociedad, ¿no? Y cómo a veces eso, pues, hay monstruos entre nosotros. Entonces cuando dejo de verlo, digo, mira, no voy tan mal en la vida, ¿no? Digo, aún no estoy condenado por 24 asesinatos, ¿no? Pues bueno, todo es cuestión de andar, de ponerse a ello, pero bueno, en lo que tú dices realidad con la calefacción, dices, bueno, no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal. En realidad, a mí me gusta mucho la historia en general, ¿eh? Pero ojo, es que somos un poco, no estoy hablando de la situación que hemos pasado, que ha sido dramatiquísima, ¿eh? Pero es que el ser humano, la raza humana, se ha convertido en una cosa un poco blandibloop. O sea, aterrados permanentemente por todo. A lo mejor tal vez me interesaba mirar esta serie en concreto, Vikingos, que la recomiendo muchísimo. O sea, Ragnar, en fin. Es que tal vez la vida solo puede ser intensa o solo se puede vivir de forma casi... Esto que me hablabas tú de la felicidad, o sea, es que tal vez uno solo pueda ser feliz de una manera muy física cuando la muerte o la posibilidad de la tragedia está cerca. Es que esta cosa que tenemos tan estupenda, tan cómoda, y habrá mucha gente que me dirá, no tienes ni idea, hay gente que vive fatal. Parto de la base que no conozco el mundo entero, ¿vale? Pero el hombre moderno, el ser humano moderno, se ha convertido en un ser en permanente estado de terror. Entonces yo creo que eso no nos permite estar muy contentos, porque siempre tenemos que perder algo, siempre vamos a perder algo. O la salud, o el trabajo, o un dinero, o cuando lo que te queda es que, mire, es que lo que puedo perder en cualquier momento es la vida. Entonces, todo lo relativizas mucho, ¿no? A mí que me gusta mucho observar a la gente y lo que dicen y el comportamiento en determinadas situaciones, me fijo mucho, por ejemplo, en el tema de funerales y cosas así. La gente al salir, de repente, dice cosas algo inapropiadas en cuanto a humor o de repente les entran unas ganas tremendas de salir o de ir a cenar por ahí. Esa sensación de lo que tú dices, de notar cerca la muerte o la enfermedad o la debilidad y reaccionar de forma visceral ante ella, ¿no? Yo posiblemente en los sitios donde más me he reído de toda mi vida haya sido en funerales, y además por situaciones absurdas y siendo, no, o sea, sintiéndome mal, pero realmente me ha dado muchos ataques de risa en funerales, incluso de personas cercanas a mí, quiero decir, que no es gente que no me importe, ¿eh? Pero a la vez estamos todo la muerte, ¿no? Se oculta, es nuevamente todo muy virtual, ¿no? Hay algo más virtual que estos tanatorios que parecen, no sabes si es un supermercado, un aeropuerto, no sé, una autopista de peaje. Sí. Todo es como que nada se enseña, ¿no? Todo es oculto y todo tiene que ser prístino y limpio y inodoro, incoloro. Así que sí, me gustan las historias. ¿Te gustan las historias en las que hay matanzas entre vikingos o un coche esperando siempre a un magnate? Coche esperando siempre a un magnate y que le importa un pimiento. Jamás en su vida se ha cuestionado el calentamiento global. Sí. Hoy había un artículo maravilloso de Alberto Olmos, desde aquí mi saludo porque me encanta. Autor vuestro, además. Autor de Círculo de Tiza y de otros muchos editoriales, porque es un tipo muy bueno. Yo le leí la primera vez en lengua de trapo.
Claro, ha empezado en Lengua de Trapo. Sí. con un libro que iba sobre... Se llamaba El talento de los demás, creo. Que iba sobre un chico que era muy bueno al violín, como un prodigio, y de repente pierde la magia, ¿no? Como que de repente empieza a perder... eh, no sé si son campeonatos o qué hacen con el violín, ¿no? Pero premios, y tiene de repente un par de rivales y ya de repente en vez de dos Esa rivales la verdad son es que no la he como leído, no lo recuerdo. son Ese. como 10 y luego él empieza a tener dudas sobre su vida y me pareció muy buena, me gustó Él mucho. tenía un artículo hoy sobre Succession que me ha encantado Ah, pues lo porque, leeré. porque, a ver, Alberto no es un vikingo, pero suele hacer bastante sangre cada vez que escribe y no le importa nada la corrección política, que es algo muy aburrido y muy, muy pesado. Y creo que es también una característica de la mayoría de los autores de Círculo de Tiza, ¿no? Dicen lo que piensan de lo que conocen del mundo que... porque el mundo es enorme e inabarcable e inconmensurable, por lo tanto, hablan de aquello que tienen cerca y no les preocupa nada, ni a ellos ni a mí. Si hay gente que se pueda sentir molesta, ofendida o no se siente reflejada, porque ya vendrá otro en el que te sientas, ¿no? ¿Por qué te tienes que sentir reflejado en todo, ¿no? Me gustan la gente que es honesta, que dice lo que piensa, que no está todo el tiempo teniendo en cuenta la opinión ajena. Y, hombre, obviamente dentro de la lógica de las cosas, ¿no? Tampoco voy a meter aquí a un killer, pero me gusta en general, que creo que es una característica que tienen los autores de Círculo de Tiza, que es gente que no tiene mucho miedo a decir lo que le parece. Y son muy de verdad. O sea, yo no tengo, creo que no hay libros en Círculo de Tiza de autores que se muevan en el terreno de la virtualidad, de no dejarse ver, de no enseñarse. Creo que casi todos los libros que tenemos son gente que se muestra como es, y si te gusta está muy bien, y si no te gusta, una de las enormes ventajas de los libros, entre otras muchísimas, aparte de acumular polvo, es que hay muchísima oferta y muchísimos libros en los que te puedes reconocer, ¿no? A mí me gusta la gente que dice lo que quiere contar, sin más. ¿Y qué decía Olmos en el artículo de Succession? Pues hablaba de que Succession es una maravilla porque te asomas a la verdad. Es decir, que esta gente mega rica, mega millonario, los dueños del universo, no se sienten en la obligación de tener que ser inclusivos, meter siempre con todos, o sea, por favor, todos mis respetos y que luego la gente no me mate, ¿vale? Lo dice Alberto Olmos y habla de una serie. Punto Me gusta primero. cómo has colocado a Alberto Olmos de escudo humano delante de Sí, ti lo para... pongo no hay necesidad, no tiene por qué haber un oriental, una persona de color, una persona trans, o sea, no, son blancos, heterosexuales, ricos, americanos, viajan en avión privado, les importa un pepino el cambio climático. Y todos y cada uno de ellos son francamente Y miserables. son todos francamente miserables y desagradables y nadie se quiere. Y bueno, es el Rey Lear vestido de loropiana, ¿no? Cuando estás hablando de poder, no estás hablando ni de virtud, ni de amor, ni de buenos sentimientos. O sea, básicamente es que es así la vida. A mí me interesa de Sucesión, por ejemplo, también me gustan muchas cosas. Es curioso porque es verdad que es una serie en la que todos los seres, todos los protagonistas son inmundos, despreciables, e incluso a veces cuando coges cariño a uno te la juega al cabo de 2 capítulos. Es que eso es el poder. El poder implica que permanentemente te la van a meter doblada, te van a clavar un puñal por la espalda. Es que no estamos hablando de un... Claro. Y lo que me gusta es que la trama muchas veces es de mantener el poder. O sea, es de algo que tú no puedes ver, pero que es todo el juego de mantener el poder como si fuera la antorcha olímpica. Y en cambio queda en un segundo o en un cuarto plano
las operaciones de todo ese conglomerado Sí, millonario. realmente no sabemos lo que hacen. Sí, eso, Tienen cosas. tienen televisiones. Es y tienen fantástico cosas. porque la gente que tiene tantísima pasta es que no tienes ni que explicártelo, ¿no? Da igual, no te voy a contextualizar claro. nada. Mira, simplemente soy rico. ¿Y tú te ya. crees que el presidente de un conglomerado de estos de medios está pendiente todo el día de cuál es la parrilla o qué es el contenido de mis publicaciones? Y aquí se da cuenta uno que realmente tiene sus guerras intestinas y sus movidas, pero que el contenido de lo que hacen Se les encarga da otro. igual que vaya Bueno, hacia un lado, hacia otro. Se encarga de otro y lo puedes pagar, compras gente Sí. muy buena y eso es asunto suyo. Pero cuando te digo que hay un paralelismo con el Rey Lear, de Shakespeare, esa es otra de las cosas que me parece interesante de las series buenas, ¿no? Si te fijas, todas tienen que ver con algún mito, con algún arquetipo, con algo que de alguna manera, incluso sin conocerlo exactamente, nos recuerda a esta especie de subconsciente colectivo que supone la cultura de Occidente, ¿no? Tienen que ver con... Es que el protagonista de Succession es como el señor de los anillos. O sea, mi tesoro, pero ¿cuál es el tesoro? No sé, pero no te lo voy a dar. Ya. Y supongo que eso está metido ahí de alguna forma, ¿no? En una imagen o en un imaginario general de lo que significa el poder, que debe de ser algo absolutamente adictivo y por lo que uno está dispuesto a matar a todos. Que provoca además mucha curiosidad, porque a mí esta mañana pensaba, Succession es el desmontar de que los ricos también lloran, pero añadiría, pero a cambio se matan, ¿sabes? O sea, no hay piedad, no hay prisioneros. Sí, es como uno de esos documentales en los que de animales, que ves Sí. que la madre oso rechaza a su cachorro y dices, pero ¿cómo? Pues esto es igual, que le aparta a su hijo, que le no tiene ningún problema en usarlo, como antes te decía, lo de escudo humano, todo eso, o sea, como cabeza de turco, me parece algo fascinante desde el punto de vista antropológico casi. Pero es que el relato mayoritario y con el que nos machacan mañana, tarde y noche, ¿no? Desde la política a la publicidad, que es de una blandez absolutamente insoportable, como si todo el público fuera menor de edad todo el tiempo, es que la crueldad no existe, ¿no? Y que si existe es un accidente, o que si existe es un error. Que la maldad, es propia de seres monstruosos que por alguna razón tienen apariencia humana, pero si muestran hombres lobos, ¿no? Que no, es que es mentira. Quiero decir, es que la crueldad está, es que la ambición existe, es que no, es que el ser humano es a veces ángel y a veces demonio, pero es también demonio. Y no, el mensaje general es una especie de soma de no, la bondad, todos somos tal, viva la gente, la hay donde quiera que vas, una cosa atroz y además mentirosa. Bueno, si tranquiliza o nos hace creer que... Pero es que es mentira. The Wire es casi una cosa... Es como griega, ¿no? O sea, este héroe que lo es a su pesar, porque no le queda más remedio y hace lo que tiene que hacer, aunque sea... Sí, o sea, no sé dónde lo leí además, los buenos guionistas o las grandes producciones tienen un abanico de guionistas amplísimo, entre los que siempre hay un historiador, un psiquiatra, un sociólogo, porque, claro, al haber eliminado la contextualización, ¿no?, previa, tienen que hacer que de alguna manera el lector, o en este caso el espectador, se sienta reconocido en un relato que es muy antiguo. Los arquetipos de Jung están por todas partes y en casi cualquier relato que funcione hay alguno. ¿Dónde te gusta leer? Pues me gusta leer en mi cuarto, en una butaca roja que tengo, ahí, y pongo una pila de libros a mi lado y picoteo hasta que encuentro el que me gusta. Ahora estoy fascinada con uno que se llama El año que no hubo invierno, me parece, de William Ospina.
Mm. que es una maravilla. Ahora que estábamos con el volcán de La Palma, resulta que hubo un año, 1815, que un volcán entró en erupción en Indonesia y dejó al mundo entero en invierno permanente. No hubo verano. O sea, nevó, se congeló el lago en Ginebra en el mes de agosto. Y entonces en ese momento Mary Shelley, junto con Lord Byron y Polidori y tal, cada uno con su cuento, Mary Shelley inventa a Frankenstein. Ah, Muy sabía. interesante. No sabía. Sí, sí. Uno de esos libros que... El libro está publicado hace tiempo, pero... O sea, me gusta leer ahí. Y además soy un poco maniática. No puedo leer en cualquier sitio. Por ejemplo, ya no puedo leer en la cama. ¿No puedes leer en la cama? No. Es uno de los placeres de la vida. Ya, pues serán Mr. Vicales o qué, pero me resulta incómodo. Leo, ahora tengo que leer incorporada y leo en una butaca maravillosa, roja. ¿Cómo se nota esto? Que ya eres veterana, que esto lo hablábamos fuera de micro del yoga y pilates. Entonces, claro, ya te preocupa mucho el lenguaje postural. El lenguaje todo esto. postural. De hecho, tú me regalaste un libro que me gustó mucho de Geoff Dyer que se llamaba Yoga para los que no creen en el yoga. yoga. Sí, es, sí. es un libro de viajes, en realidad. Muy bonito. Es muy muy divertido, bueno muy divertido, este autor. Sí. muy divertido. A ver, no disimules que tú también haces yoga. No, por eso no, ¿sabes? y pilates. No, y Pilates. estoy encantado. El pilates, bueno, me ha cambiado la vida. Y yo más tengo una profesora maravillosa, pero que el primer día se quedó asustada conmigo, yo creo. Me decía para empezar, me decía unas cosas que yo no... Es que no, ni me había planteado. Me decía cosas como... Porque no tenéis conciencia corporal los claro, hombres. No, y para empezar, digamos, una clase de pilates, yo más hago hot pilates. O sea, lo haces con calor y tal. No, hay que estar bueno para ir. Ya. Hot pilates. Que vas, que has entrado... No, hot pilates es evidentemente como si fuera en una sauna. O sea, entonces tú lo haces con calor. Entonces, tenía todos los elementos para que no me gustara. 1, Sudar. Sudar. 2, con gente desconocida. 3, con una persona que me toca. La profesora claro, me corregía, entonces me tocaba sudados los dos. Y 4, con mensajes de estos que a mí, pues yo no soy muy... Receptivo. Yo no soy una persona, como decía Larry David, no soy muy namaste, ¿no? Ya. Entonces, pero de repente me decía cosas como... relaja el hipotálamo o cuidado con los isquiones. Digo, no, los isquiones es que de verdad, digo, no sé si me hablas del cuello o de las corvas detrás, no sé. Pero es una profesora buenísima y me viene fenomenal lo que hago, los ejercicios, todo. Y además me ayuda mucho como a concentrarme y a pensar en el podcast, en las cosas que quiero hablar con mi invitado, en lo que quiero corregir y lo que quiero... Me viene muy, muy, muy bien. Yo voy a unas clases de yoga cerca de mi casa y me he metido en... Bueno, el caso es que también hay algunos chicos valientes, ¿no? Aunque ahora no sé, como tampoco podemos decir que hay unas diferencias de género, ni biológicas, ni nada, pero doy fe de que existen, de que son ciertas. Y entonces las señoras, incluso algunas mujeres que son francamente muy mayores, cuando dicen gira tal o baja de esta manera, tal, lo entienden a la primera. Pero es que siempre se me pone delante un señor que es como si me encontrase con un tronco, que cuando le dicen la mano el codo por fuera de la rodilla, lo hace justamente al contrario. Y digo, es que es difícil, o sea, es que es muy difícil hacer lo que hace este señor. Soy yo ese hombre. O sea... y no hay manera, y lo veo en todos los chicos, rígidos, muy, muy poco flexibles. Como y un además, chicle de madera. Y además con muy poca comprensión sobre lo que estaban hablando. Para empezar, ya solo el tema de la respiración me costaba. O sea, yo no entendía lo que se me pedía. De hacer cosas con la respiración teniéndola en cuenta. Inspirar, expirar mientras haces una cosa, mientras bajas, inspira, coge aire. Y yo en cuando tenía que pensar en eso ya me descoordinaba. No sé, una cosa extrañísima. En general yo noto más conciencia del cuerpo entre las mujeres, para todo. Pero esto, bueno, me pueden caer piedras por los balcones. Y la profesora ya a mí está como orgullosísima de mí, claro, porque es como
se encontró un despojo y ahora me puedo girar en algunos ejercicios y no tengo que usar, además me ponía como la los goma espuma ladrillos, esa, sí. como para que me recordaba como a esta gente que a lo mejor nacía un poco con una pierna más larga y iba con un zapato muy grande, ¿sabes? Que siempre de pequeño me impresionaba. Pues yo siento igual en Pilates. Yo soy el único que usa los ladrillos estos porque no llego. O sea, en mi cuerpo no da. No da. Pero bueno, una charla o una conferencia o algo de un escritor o un autor que te haya impresionado. No soy muy de conferencias en general, Pero tú has hecho muchas presentaciones de pero libros yo he hecho o muchas presentaciones de libros. Una persona que me ha impactado muchísimo hablando en público ha sido Juan Tallón, Ujú. porque es un personaje que empieza mm, muy, muy serio, muy tímido, y empieza hablando en un tono muy monocorde y de algo como que no tiene aparentemente interés, y no sé cómo, no sé cuál es el truco, que puede empezar a contar algo aparentemente irrelevante y sube el tono, y de repente estás en otro lugar, no sabes cómo lo ha hecho, con un sentido del humor y una capacidad de transmitir información impresionante. Y sí, la verdad es que Juan Tallón me impactó porque no da esa impresión No, inicial. estuvo en el podcast y de hecho mucha gente me lo comentó que al principio, quizá además no sé si es por timidez o porque es muy común que a la gente que le gusta escribir luego de forma oral le cuesta más arrancar con ciertos temas o coger soltura, pero luego en el podcast cautivaba. No, es fascinante. Y sí, sí, además lo hicimos a distancia porque estábamos confinados, pero funcionó muy bien, él estuvo muy bien, sí, sí, sí. Y además me gusta esa gente que... A mí me gusta todo, ¿no? Me gusta la gente que de repente tiene una capacidad para transmitir impresionante y cómo se mueve y cómo gana la atención de toda la sala. Pero también me gustan los que a priori les cuesta y luego van soltándose y van ganándose la confianza del que le escucha, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un conocido de mi padre que era un hombre que sabía una barbaridad de arte y era muy, muy, muy tartamudo. Y de repente le escuchabas un momento y decías, uff, que toda la cena va a ser así. Y, Sí. y dices, me va a costar o me da un poco de apuro. Y de repente acababas fascinado con su capacidad para transmitir, para transmitir conocimiento, para contarte anécdotas y hacía del otro algo meramente anecdótico. Es que hay una capacidad que tienen algunas personas que es hacer de una anécdota una categoría, ¿no? O Hmm. sea, empezando a hablar de cosas muy simples o muy cercanas, pueden utilizar esa pequeña situación cotidiana para llevarlo a algo que es mucho más general o más amplio o para llevarte de la mano hacia un territorio que tú en Hmm. principio no conocías y que si de entrada te dice, mira, te voy a hablar de Madame Bovary, pues dices, pues casi que no. ¿No? Hay gente que tiene esa capacidad. Otra persona que me impresionó muchísimo fue en una presentación de un libro de Jacobo Vergareche, que se llama Mariano Sigman. Es un neurocientífico. La neurociencia para mí es, o sea, tan desconocidísima como, no sé, como la criptomoneda más o menos, ¿eh? Em, Este señor empezó hablando de cómo, para presentar un libro, de cómo jugaba Maradona al fútbol y de un gol en concreto de Maradona, y acabó, no sé cómo, hablando de Los días perfectos, que es este libro de Jacobo que ha publicado libros del asteroide y del amor. Y él habló, no tenía ningún papel, no tenía nada, no tenía un guión seguramente, y habló media hora, que es mucho, ¿eh? Hmm. Y era fascinante, la verdad. Luego le he escuchado en TED Talks que tiene en español, hablando sobre las funciones cerebrales y por qué tenemos tal reacción y por qué tal situación nos suele provocar tal cosa. Y la verdad que me pareció un personaje muy interesante. Hmm. Un olor favorito. Tú que eres alguien muy sensorial Sí, y me digo, gustan mira, mucho los olores. Pues me gusta muchísimo el olor de cuando pasan la máquina, se pasa la máquina hmm, de cortar el césped.
Y luego me gusta mucho, bueno, a mí me gustan mucho todos los olores, ¿eh? Yo me engancho muchísimo con los olores y la gente y las personas y las casas me provocan repulsión o atracción en función de cómo huelan. Soy hipersensible a los olores, hiper. Entonces me gustan muchos olores, pero me gusta muchísimo también el olor de cuando llueve y estás en un bosque y están las hojas como mojadas. Es un olor como de barro. Yo no tengo ni idea de vinos, no sé nada de vinos. Y además no es un tema que me interese. Y en general la gente que habla de vinos me da así como perecilla. Pero así, esa gente que no conoces, de repente te empieza a hablar de vinos, ¿no? Es como, Sí, no sí, sé. sí. Bueno, pues yo voy a un sitio, entonces me dan un vino y entonces mis hijas se creen que lo hago para hacérmela interesante, pero no. Yo lo pruebo y entonces digo, este sabe como a cerezas, como a moras, como a no sé qué. Este sabe como al barrillo ese de tal. Este sabe a pelo de animal, no sé cómo. Este sabe... Y siempre, no sé si el metre ya es por compasión, pero me dice que tengo razón. Y no es una cuestión de sabor, es una cuestión de olor. Claro. Es el olor. El olor define todo. El olor es lo que nos... Yo creo que es el sentimiento, es el sentido más puro. El que tiene menos intervención mental o intelectual. ¿Podrías explicar algo sobre los olores? Que es un tema que Ya me gustaría. se te da Lanzo bien. desde aquí un mensaje a alguien que esté interesado en asuntos de olores. Sí. ¿Un café o un lugar en el que te guste ir a leer o incluso a escribir? Mm, te podría decir el sitio que me resulta tal vez más inspirador, sin café ni nada, que es el Palacio de Cristal del Retiro en invierno. Mm, Ese sí, palacete sí, modernista. precioso. Creo que es el sitio más bonito del mundo entero, de todo el planeta. Tiene una peli Garci en la que sale una escena con el retiro nevado, que sale el Palacio de Cristal de fondo y es impresionante. Y se lo dije en el podcast y le dije, además yo nunca he visto el retiro nevado y a los 3 días Filomena. Y digo, ¿en qué momento le dije nada? Pero O sea, ahí sí me sentaría en un banco, y haría como que leía, pero no podría leer porque, mm, como te he dicho, que me funcionan muy intensamente todos los sentidos, es que no podría leer, me ya, quedaría observando. Y si ya, fuera a un café a leer, tampoco leería porque estaría pendiente de la de la gente. gente, de la conversación del Sí. de al lado. No, no creo que pudiera. Ah. ¿Qué te gusta desayunar? Uf, es que el desayuno es mi comida favorita del día. Tienes toda la pinta de ello. Por eso Sí, la he guardado aquí. o sea, le dedico tiempo al desayuno. Aquí El resto de las vino- comidas no me importan. Grabé un podcast con Mauricio Wiesenthal, que es un escritor que me encanta y él es todo un personaje. Y él, en el podcast describió su desayuno con la tostada y con la mermelada, una mermelada concreta de un sabor concreto y el ruido del cuchillo al rasparla, que muchísima gente me ha escrito por lo evocador que le resultó y cómo lo describió y cómo lo transmitió. Y digo, tiene muchísimo mérito hacerlo. Conseguir hacer De un desayuno. como un almuerzo de rey casi. A mí el desayuno es la única comida que me importa. Es la única que no me salto bajo ningún concepto. Esté donde esté, tengo que desayunar. Y además me parece un ritual. Y además tengo que desayunar sola. O sea, no puede desayunar nadie conmigo ni hablarme. Nada. Entonces desayuno casi siempre lo mismo, que es, bueno, una mezcla de todo tipo de semillas. Es que me echo un poco hierbas, la verdad, tengo que decirlo. Todo tipo de semillas. No tenía ninguna duda de que... Semillas de lino, chía, no sé qué. Bueno, varias cosas. Canela, con una especie de crema agria. Sí, porridge de estos. una O especie de porridge. una Sí. esa mezcla... Luego tomo mango, papaya y kiwi. Y en este orden tienen que ser, no pueden hacerse de otra manera. Y luego me tomo 2 tazas muy grandes de té con limón. Y si no desayuno, no, es que no puedo salir. Es que me vuelvo a meter en la cama. Y además muy cabreada. Y en los hoteles... Abandono, esperanza. No, es que no puedo. Y además es que viaje donde viaje, me pongo muy nerviosa y me levanto muy pronto porque siempre me parece que
si no, me van a quitar el desayuno del hotel. Bueno, y es eso que- me es genera que una ansiedad que no puedo soportarlo. Eso es terrible. Eso Además, es terrible. En los hoteles Terrible. puedes hacer cualquier Bueno, cosa casi. menos saltarte el desayuno. Menos el desayuno que te dice, no, es que se acaba a las 9 de la mañana. Y dice, pero ¿qué No, clase que me de-?" levanto a las 6:30. O sea, que yo tengo que desayunar y vivo con un señor que no desayuna. Y entonces dice, ¿pero qué prisa tienes? Pero ¿cómo que qué prisa tengo? Pero vamos a ver, que es que me cierran el desayuno. Es que esto es para mí intolerable. O sea, yo luego ya, si no como, no como, si no ceno, no ceno, pero desayunar. Me hace Es gracia con lo de imprescindible. dices que te has vuelto un poco hierbas, porque también lo pensaba el otro día. Y decía, con lo del tema del apagón que la gente estaba diciendo que a lo mejor ahora vamos a sufrir un Sí, apagón terrible, que hay que energético acumular y todo, cosas. Digo, sí. ¿pero dónde guardas gasolina en tu casa? Pero No digo, sé. digo, Eva, pensaba en ti, digo, Eva, lo mismo tiene en su casa un almacén como para un ataque nuclear o se ha despreocupado completamente No me he y despreocupado completamente. no tendría nada. O sea, No, o sea, tendría- tengo algunas latas de atún y alguna cosa, pero Y con eso poco. tiras. Y me he comprado, eso sí, no sé por qué, una caja de mecheros Bic. Me han parecido esenciales para la supervivencia. No tengo velas, no tengo pilas. Algo harás con los mecheros Vic. Algo haré con las manos. No sé, me parecía. Bueno, vamos, o sea, como vamos a hacer que hacemos algo, ¿no? Pero eso está otra vez, esto que te digo, o sea, esta sociedad que vive en permanente estado de terror. Yo me pongo muy chula y obviamente es una gilipollez y será mentira, pero yo digo, mira, es que si hay que morirse, pues se muere uno con estoicismo. O sea, ¿qué voy a estar guardando yo en mi casa kilos de lentejas? Hay gente que está acumulando gasolina, pero vamos a morir abrasados. Sí. Pues mira, no lo sé. Si yo además todo lo tengo eléctrico, coche eléctrico, Sí. todo eléctrico. Pues si se acaba la luz, pues tendré que quemar el parque de mi casa. Yo qué sé. Eso me lo dijo No el otro sé. día Blanca Estables, que es una chica también del mundo editorial que tiene mucho talento, y me hizo mucha gracia porque decía, yo soy tan urbanita que como llegue una cosa de estas, yo me abandono y digo, mira, Y me- hasta que llegué, de- dice, porque ya sé que hay que competir en el... No, si hay que competir, Sí, yo igual que no. ganarse la vida. O sea, en el ataque al supermercado me van a pasar por encima, Por me eso van a dices. pisar. Pues nada, pues Abandono esperanza. abandono y que- esperanza, me y lo dejo que- y ir. decía lo que tú decías, lo Y del ya estoicismo. está. Sí, Y sí. ya está. Y estoicismo. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Mi estado de ánimo actual es de sí a casi todo. Me gusta. Suena bien eso. Todo o sea, me parece que yo qué sé, este verano me proponían un plan de vamos a hacer el camino de Cabals a las 6:30 de la mañana por zona de no sé qué. Me parece fenomenal. Todo, o sea, viene no sé quién que se queda en casa, vienen todos mis hijos con sus novios, que no me gustaba nada porque era mucha gente. Qué simpáticos hay que ver, qué chicos tan majos. O sea, estoy en general optimista. La gente me empieza a caer incluso bien, que en general no me suele caer muy bien. Y abrazas el caos ya. Sí. O sea, todo puede pasar, por lo tanto, pues está bien. Estoy viendo ahora mismo este precioso momento de la luz entre los arbolitos, estos a punto de perder las hojas, y me parece bien todo en general, me encaja. O sea, me proponéis un plan, cuanto más absurdo me parecerá interesante. Un autor o autora que siempre te gustaría haber publicado. Ya puede ser algo irrealizable, puede ser que se haya muerto, puede ser alguien que de una editorial de al lado que te guste. Alguien que te habría gustado o que te guste publicar. A mí me gustarían tantísimas cosas Ya. a las que no voy a poder acceder nunca y que me encanta, por otra parte, verlos en otros sitios. Sí, pero como decías lo de Fran Lebowitz antes, gente así que Sí, digas, me encantaría pero hay tenerlo en mi... o sea, con quién me hubiera gustado encontrarme, que ni siquiera por generación, ¿no? Me hubiera gustado muchísimo publicar un libro que se llama Bella del Señor, de Albert Cohen, y cualquier libro de Delphine de Vigan, que ahora es mi nueva musa. Es una escritora genial, la verdad. ¿Cuál es tu favorito de Delphine de Vigan? Pues es que cada vez que leo uno se convierte en mi favorito, pero Las Gratitudes me ha fascinado. Ha sido el último, ¿no? De Anagrama. Creo que es el último Sí, de Anagrama, sí. Además me gusta porque todo lo que ella cuenta, yo te digo que estoy un poco desenganchada de la ficción, salvo que sea esta ficción de cuerpos cortados y manos amputadas y eso.
me gusta mucho la gente que es capaz de retratar y de contar historias cercanas, reconocibles Ah. y hacerlo con enorme sensibilidad y, bueno, además es que me parece que sus textos encajarían, Ah, su forma de sí. escribir Y encajaría ella, muy yo bien creo en que ella... Círculo de Tiza. Y luego Seríais ella me amigas, encanta. seríais amigas. Y ella es prudentísima, es una mujer que se deja ver muy poco. Ah. Eh, bueno, no sé. Y luego Bella del Señor, que es un libro de 600 páginas, maravilloso. No lo he Es la leído. mejor descripción del amor imposible, por otra parte. Y yo era un libro que cuando era joven y todavía me gustaba emocionarme, si tenía la necesidad de llorar, pero no me salían las lágrimas, porque yo lloro poco, pues volvía a coger ese libro, leía las últimas 20 páginas, lloraba muchísimo, me desahogaba y me quedaba muy Catarsis. a gusto. Catarsis y ya. No, pero mira, lo que antes decías del fin de Vigan, me ha recordado una cosa que otro día escuché a Guillermo Arriaga, el escritor, que citaba a William Faulkner y decía un consejo que él siempre da: ¿quieres ser universal? Escribe de tu vecino. Y me pareció bonito Sí, y que encapsula una verdad muy amplia, que a veces creemos, lo que tú decías antes, que para ser amplios o para traspasar fronteras o para hacer algo, quieres hacer algo muy universal y eh, que tenga transversal, que ahora eso, es o una sea, frase, una palabra, un palabra de estos que algo vale para todo, ¿no? transversal y que muy inclusivo. Y decía eso, y que crees que lo que tienes cerca no es interesante, cuando puedes hacerlo interesante y puedes hacerlo universal, porque es tu voz, lo que tú dices al principio, y es tu forma de escribir. Y eso me parece que es muy útil ese consejo. Mm. También hablando de temas de escribir, que tú siempre has querido, bueno, ya has tenido alguno publicado, pero siempre has querido publicar algún manual para gente que quiere escribir. Y aquí tengo muchos oyentes que de vez en Sí. cuando mandan cosas o preguntan, y hay gente que le gusta mucho escribir y que... ¿tú qué libro recomendarías para iniciados, para gente que quiere... Yo tengo que recomendar dos míos. ¿Sí? Si El de Patricia tuviera Highsmith, ¿no? el de Patricia Highsmith, ¿no? Suspense, cómo se escribe una novela de misterio, que me encanta cuando dice esto es lo interesante lo apasionante de la profesión de escribir, es la constante posibilidad de fracasar, es Mm. buenísimo. Y luego hay un libro que se llama Para ser escritor, que es una guía realmente súper interesante, porque no se anda por las ramas, es un libro pequeñito, y dice cosas muy interesantes como levántate pronto y sin procesar lo que tienes en la cabeza recién despertado, que normalmente será alguna imagen o algún resto de sueño, ponte a escribir sin procesar. Luego ya lo Eso revisarás, lo luego llaman ya... morning pages, como las Sí, páginas o de sea, la mañana, da que como consejos muy, de muy descargar concretos. todo eso, que Sí, es algo sí. raro, tus Y que pensamientos no tiene... oscuros de Sí, antes de desayunar tuyos, todo eso enmarañado lo puedes depositar en 2 folios y algo harás con eso luego. Y eso lo decía también Julia Cameron en El camino del artista, se llama. este libro realmente son consejos que tienen incluso que ver mucho, que por eso me parece interesante, tienen que ver con el cuerpo. Esta separación cuerpo-mente es una separación completamente occidental y muy contemporánea, pero es que cuerpo y mente es la misma cosa. Entonces ella te da consejos como de ciertas disciplinas que tienen que ver con actuaciones corporales, ¿eh? La verdad que es un libro que ayuda mucho, yo creo que realmente ayuda mucho. Lo he leído, me lo mandaste y me gustó mucho. Un punto de inflexión en tu vida. No, yo creo que el punto de inflexión mío fue cuando tuve si es que existe tal cosa, ¿eh? Porque, tantas veces de repente cambias de dirección y tampoco sabes muy bien ni por qué, ¿no? Pero seguramente cuando yo tuve a mi última hija, la pequeña, Eva, que, que la tuve mucho tiempo después que a los otros y que tiene hermanos mucho más mayores que ella, yo tomé la decisión de no voy a volver a trabajar en una oficina con un horario De 9 a fijo 5. de 9 a 5. Yo trabajaba en comunicación en una multinacional y dije, no, ya no. La infancia de mis otros hijos me la había perdido por completo y decidí que con esta no. Y entonces dejé de trabajar y me puse a estudiar,
Hice varios años de historia que no terminé porque tengo una tendencia a no terminar las cosas. Hice el máster de edición, Y es algo de empecé a filosofía hacer, también, ¿no? ¿O no? bueno, estaba haciendo unos cursos de escritura, de filosofía y empecé a trabajar como lectora para varias editoriales y de repente fui consciente de que había muchas posibilidades para explorar. Todo esto eran ya pasados los 40. Mm. Eh, pues Eva nació cuando yo tenía 40, pues no sé, 40 y algo, por ahí. Empecé a volver a la universidad. O sea, llegar tarde a los sitios está bien, está Me bien. gusta mucho esa reivindicación que haces, que antes ha salido al principio, de que está mal visto empezar tarde. Y yo, incluso muchas veces también lo noto con gente que me escribe, que hay una obsesión tremenda por... Es que ya tengo 28 años y como que la gente cree que se le han acabado las opciones o las decisiones o que ha ido por un camino y ya no puede reconducirlo. Y eso me parece algo demoledor en ciertas personas que notas que tienen esa espada de Damocles sobre ellos con el tema de la edad o que creen que van a estar mal vistos por eso, por volver a la universidad o por empezar cualquier proyecto, o incluso lo de ser madre tarde o lo de... Mm. Está muy presente eso, lo de la condena por hacer algo, no cuando teóricamente te debería corresponder por edad. Bueno, es verdad que yo creo que tu generación y las siguientes viven en una presión insoportable, ¿no? Hay una concepción de que, bueno, la situación va a ir a peor, el mundo tal, en fin, la tarta se hace cada vez más pequeña y el público invitado a la fiesta de cumpleaños cada vez es más, y toda esta presión tremenda, pues es bastante insoportable y yo creo que genera una cantidad de enfermedades mentales tremendas. Pero yo soy de la generación boom, baby boom. Mm. Es decir, soy la chupóptera que se ha quedado, soy la generación que se lo ha quedado todo y a la que ahora todos los de treintañeros nos echan en cara, en fin, bueno, oye, no lo elegí, me tocó, nací cuando nací, ya está. Mm, o sea, puedo hablar de una situación de cierto privilegio, pude permitirme el lujo de elegir. Mm. No todo el mundo puede, aunque sí, posiblemente se pueden elegir muchas cosas, pero yo me pude permitir, no quiero trabajar más en esta cosa, ¿no? Lo cual no quiere decir que me quedara quieta. No, no, yo no sería quien para darle consejos a nadie, pero sí que se pueden empezar muchas cosas y sí que se pueden hacer cosas a destiempo, si es que existe un tiempo para hacerlas, ¿eh? Mm. Y tienes un lema en la vida, algo que te... Bueno, por ejemplo, el Círculo de Tiza, de hecho, tiene un origen que te Tiene un origen, gusta, sí. que el otro día pensaba también, digo, Círculo de Tiza es un nombre que también valdría para una secta. El típico sendero Sí, luminoso sendero o luminoso. esfera de luz o algo así. Si quieres diversificar tu negocio, yo aquí me tienes, ¿eh? A mí me gusta mucho todo el tema de los uniformes, de una liturgia, todo eso, yo me A mí las presto. liturgias en general de cualquier cosa, la verdad es que me gustan porque ordenan. Y el desorden está bien, pero no, hay que ordenar y las liturgias están muy bien. Ordenan y dan sentido, por lo tanto están bien. La verdad es que Círculo de Tiza tiene una connotación. Hay dos personas que me habían hablado de Círculo de Tiza antes de que yo estuviera pensando en nada más que en la mera supervivencia y en que me tocaba llevar a un niño al dentista y al otro a no sé qué, mientras tenía que hacer la compra y entregar un trabajo. O sea que, pero se me debió de quedar ahí en el cerebro reptiliano. Y en un momento dado lo rescaté en el Círculo de Tiza caucasiano, que es una obra de teatro de Bertolt Brecht. Hay un momento en que es la historia en la que el pueblo se rebela contra sus reyes y entonces asalta el palacio con intención no precisamente amigable. Y entonces los reyes se piran, se escapan por la ventana y se les olvida que tienen un hijo, se les olvida al príncipe. Entonces al príncipe lo rescata una lavandera. Según he leído después, la bandera era una forma, digamos, suave de decir prostituta. Y Mm. entonces se lo lleva a vivir con él y lo cuida y lo mantiene y lo alimenta.
Y en un momento el príncipe dice, ¿yo por qué tengo que estar aquí en este chamizo si yo pertenezco allí? Y señalaba el palacio, ¿no? Entonces a la lavandera le dije, nadie te quiso, así que te tengo que querer yo. Luego, evidentemente, llegaron los reyes y rescataron, era una especie de la historia de Salomón, ¿no? De quién es el hijo, de quién lo alimentó y lo cuidó, o de quién... entonces esa frase me gustó mucho y pensé, pues voy a publicar libros en inicio que las grandes editoriales no quieren publicar. En un principio eran autores muy consolidados, pero digamos lo que se pensaba que era una obra menor, como podía ser su obra periodística o articulística. Sí, me acuerdo empezaste con Umbral, con Manuel Vicent, con Leila Guerriero. Con Leila Guerriero, que eran artículos, ¿no? No eran sus grandes obras importantes. Y Zona de Obras, sí. Zona de Obras, Blanco, maravilloso libro, Blanco. Lo tengo aquí, lo tienes ahí detrás justo, por ahí. Y entonces luego, obviamente, los reyes vienen y dicen, oiga, que esto es mío, ¿no? Porque son grandes autores. O sea que empezamos así, diciendo, me voy a quedar con las migas que se les caen a los grandes. Y a partir de ahí, amparada un poco con la dignidad y ya el rigor de autores muy consagrados, empecé a buscar voces jóvenes, que es realmente lo que más me gusta. Así que si tengo un lema, pues el lema es no tengas miedo. O sea, no hay tanto que perder. Me gusta. ¿No se llamaba así vuestro libro de Fitzgerald? Tengo aquí. El arte de perder. El arte de perder, efectivamente. Es que el arte de perder tiene un poema, que lo añadí yo, son las cartas inéditas de Fitzgerald, que a mí me parecía que iba a ser yo la editora del año, vendí poquísimo, porque nunca se sabe. Pero tiene un poema de Elizabeth Bishop que se llama The Art of Losing. Sí, aquí hablo de él, Gabriela Ibarra. Maravilloso, y que ha sido un poco una guía para mí. O sea, el arte de perder no es un arte difícil. Hay grandes pérdidas que son irrecuperables, ¿no? Pero van a ocurrir. Es que van a ocurrir. Da igual, te puedes guarecer todo lo que quieras, te va a encontrar, ¿no? Entonces, como se va a perder, como realmente... Tengo una amiga que le digo, fíjate, estos pendientes nunca me los quito, es lo único que realmente me gusta, ¿no? O la única objeto así, digamos, de valor que para mí tienen importancia. Y me dijo, no te aferres mucho a ellos, porque si los quieres tanto los perderás. Me gusta mucho. Pues Eva, me hacía especial ilusión que vinieras y poder hablar largo y tendido como hacemos en tu editorial cada vez que te voy a ver, hablando de libros, de historias, de flores contigo. Nunca se sabe por dónde vas a salir, pero me lo he pasado muy bien y ha sido un privilegio tenerte aquí y que seas mi editora, además. Javier, tú me trajiste suerte y me la sigues trayendo. Muchas gracias.